En tiempos pasados, me encontraba perdido en el torbellino de la vida, atrapado en la vorágine de mis propios errores y debilidades. Había sido un creyente en Dios desde mi infancia, pero, en un momento de profunda desesperación, sentí que me estaba desmoronando, alejándome de la fe que una vez me había sostenido. Mi historia comienza así, en medio de la tristeza y la desilusión, cuando había perdido toda esperanza de conectarme nuevamente con lo divino. La pregunta que rondaba mi mente, y que también intrigaba a los demás, era tan simple como profunda: ¿has sentido alguna vez el poder de una conexión divina? En aquellos momentos oscuros de mi vida, la pregunta parecía un eco distante de lo que solía ser mi fe. Pero algo en ella despertó una chispa de curiosidad, una pequeña llama que se negaba a extinguirse por completo. En mi búsqueda de respuestas, me adentré en el mundo con una sensación de intriga. La vida me había golpeado con fuerza, y me encontraba en un punto en el que no sabía si podría levantarme de nuevo. Las lágrimas habían sido mis compañeras constantes, y la tristeza se había convertido en mi sombra más fiel. Había cometido errores, dañado a quienes me rodeaban y me había alejado de Dios. En una noche oscura, cuando todo parecía perdido, decidí alejarme de mi vida cotidiana y buscar refugio en la naturaleza. Caminé por el bosque en busca de respuestas, mirando al cielo estrellado y preguntándome si Dios aún estaba ahí para escucharme. Fue entonces cuando una voz suave pero profunda resonó en mi interior, como un susurro en el viento. La oración es la conexión con la fuente de todo poder, murmuró la voz. Me detuve en seco, sorprendido y conmovido por la inesperada revelación. ¿Era posible que, incluso en mi estado de desolación, pudiera encontrar una conexión con lo divino a través de la oración? La idea me intrigó y encendió una pequeña luz en la oscuridad de mi corazón. Sin saberlo, había encontrado una puerta de entrada a la esperanza. Decidí seguir esa voz interna y empecé a buscar más sobre la oración y su poder. Pasé horas en silencio, tratando de comunicarme con Dios, aunque mis palabras eran torpes y mis lágrimas abundantes. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. Sentí un rayo de esperanza, una sensación de que quizás, solo quizás, podía volver a encontrar mi camino hacia la fe y la conexión divina. Con el tiempo, regresé al bosque, pero esta vez no buscaba respuestas en el cielo estrellado, las buscaba en el altar antiguo que había escuchado en mi visión. Me arrodillé y comencé a orar, buscando la conexión que tanto necesitaba. Fue en ese momento que sentí una presencia cálida y amorosa a mi alrededor. Mis lágrimas ya no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y esperanza. Descubrí que la oración no era solo una herramienta para comunicarme con Dios, sino una puerta hacia la sanación y la redención. A través de la oración, pude liberar el peso de mis errores y arrepentirme sinceramente de mis acciones. Sentí que Dios me estaba perdonando y abrazando con amor incondicional. A partir de ese día, mi vida comenzó a transformarse. En lugar de hundirme en la desesperación, encontré motivación para buscar a Dios con más fervor. La oración se convirtió en mi refugio, mi lugar de consuelo y fortaleza. A través de ella, experimenté el poder de la conexión divina que había buscado desesperadamente. Con el tiempo, compartí mi historia con otros, inspirando a aquellos que también estaban luchando en su camino espiritual.
La historia de mi renacimiento y mi reencuentro con la fe demostraba que, incluso en los momentos más oscuros, la oración podía ser la puerta que nos llevara de regreso a la fuente de todo poder y amor. Las lágrimas que una vez habían sido de tristeza se transformaron en lágrimas de gratitud y alegría. Mi vida se llenó de propósito y significado. La fe en Dios me dio la fuerza para superar obstáculos y enfrentar mis errores pasados. Aprendí a perdonarme a mí mismo y a los demás, y a vivir con amor y compasión en mi corazón. La historia de mi viaje desde la desesperación hasta la redención continuó inspirando a las personas a buscar la conexión con lo divino, a arrepentirse de sus errores y a encontrar la motivación para vivir vidas llenas de amor, compasión y fe.